acción la rueda que traerá el bienestar económico a nuestro pueblo. Quienes lo recuerdan aún les cuesta descifrar el fracaso de la política petrolera cuando se suponía que tras este sencillo acto, los males del Ecuador estaban ya subsanados. Al menos así nos vendieron la idea del boom petrolero, la idea del desarrollo, dejar de ser un país tercermundista gracias al milagro del oro negro. Luego, serán otros barriles que serán entregados a las provincias de la patria. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo. Pero la realidad nos enseña ahora a entender que fue diferente, que el gran descubrimiento sirvió para beneficiar a unos pocos, que la renta del petróleo, importante por cierto, se quedó en pocas manos. Los beneficiarios han sido las empresas, pero eso para mí no es responsabilidad de las empresas, porque cualquier empresa trata de conseguir las mejores condiciones para hacer su inversión, su negocio. Los responsables son los que, a nombre de los ecuatorianos, por haber estado en los gobiernos de turno, han negociado en condiciones perjudiciales para nosotros. Con el petróleo llegaron las grandes empresas, y cada una, en su época, hizo lo suyo. Tuvieron la mesa puesta y simplemente se la sirvieron. Con el auge petrolero, llegó el masivo endeudamiento y apareció lo que luego se conoció como la crisis de la deuda externa. Se inflaban los montos y cada vez resultaba más difícil ponerse al día con los acreedores. Muchas empresas petroleras, cierto es, han ganado demasiado dinero en la explotación petrolera. ¿Pero por qué? Porque las reglas claras que los ecuatorianos hemos puesto para ese desarrollo, para esa actividad, no han sido correctas. No nos ponían las reglas, nosotros permitíamos esas reglas. Los incrementos en las exportaciones petroleras y el aumento de los precios no representaron ingresos reales a la empresa estatal. Se había vendido la idea de que solo lo extranjero era bueno y por tanto se creía que el Estado era incapaz de asumir de manera directa la operación. Y entonces las empresas extranjeras reemplazaron al Estado generoso. Empresas que sin mayor esfuerzo multiplicaron sus rentas. Por eso, desde la llegada de este gobierno patriota, se sentaron las bases para un nuevo esquema que recupere el recurso que por tantos años estuvo al servicio de unos pocos y no del pueblo. Bajo el argumento de que el precio bajó por debajo del costo de extracción, se cambiaron los contratos de prestación de servicios a los contratos de participación. Y esos contratos de participación fueron tremendamente perjudiciales para el Estado y prácticamente perdimos la propiedad del recurso. Había campos donde el Estado ni siquiera podía entrar. El festín petrolero llevó más de 40 años y casi todos los gobiernos alrededor, desde la Texaco, Gulf, CEPE, hasta la ampliación del SOTE, pasando por el OCP, el FEIREP y los contratos de participación. Hasta que les llegó su hora. Toda la extracción petrolera, o la gran cantidad de la extracción petrolera en el Ecuador, está sometida a esos regímenes oprobiosos, injustos, en que los únicos que se han beneficiado son las empresas extranjeras y los que se han empobrecido son los ecuatorianos. En unos casos había visto contratos petroleros en que el 18% es para el Estado y el 82% es para las grandes empresas petroleras. Un proyecto patriota viró la página y el desangre del recurso petrolero terminó y para siempre. Hoy, compañeros, el petróleo es nuestro y es más nuestro que nunca. Se acabó el festín del petróleo, pero ya sabemos y hoy están desnudos de cuerpo entero. Los León Roldós, los retrógrados, que no quieren que el petróleo regrese a manos de los ecuatorianos. Se puso autoridad desde los primeros días, por eso los detractores de esta política patriótica enfilaron sus críticas y con frecuencia se los escuchaba despotricar contra el Estado con un claro favoritismo para las empresas. Y qué extraña coincidencia, cuando se termina el caos es cuando más aparecen. Claro, hacen un juego contrario a los intereses del Estado. Los contratos de petróleo con PDVSA o con su amiguito Chávez se los va a dar a dedo. Esta ley es abiertamente inconstitucional, al menos... Esta decisión fue una negociación entre el presidente Correa y las empresas petroleras. Mentira.
Con el nuevo contrato ya no participan las empresas privadas de la producción de petróleo. Estas solo reciben el pago de una tarifa y con esto el 100% de la producción es del Estado. Esta ley es exactamente en la dirección de entregarle a empresas la producción, la exploración, la explotación hidrocarburífera. Mentira. En ningún caso. Nosotros vamos a adjudicar contratos directamente en campos en producción ni a empresas estatales ni a empresas privadas. Los convenios que el Ecuador está haciendo, ya lo hizo con China la negociación, de tributación, ¿sabe cuánto pagan? 0. Mentira. Se unifica el régimen tributario del impuesto a la renta sin que se presente ningún tipo de exención para actividades hidrocarburíferas. De tal forma que por primera vez, todas, sin diferencia alguna, pagan el 25%. Estas mentiras ya las escuchamos antes, cuando tu gobierno tomaba las primeras medidas soberanas. No les gustó que en el año 2007, un decreto firmado por el presidente haga más justa la repartición de ganancias con la aplicación del 99.1 para los excedentes. Y por eso sabemos que eran las mismas mentiras que buscaban dejar intactos los privilegios que las petroleras consiguieron en los contratos entreguistas, contratos que empezaron a ser revisados y que ahora serán renegociados. La idea es que el petróleo es de los ecuatorianos y el gobierno trata, con esta nueva ley, de hacer esto efectivo. Ya es un sistema de que se paga por los servicios prestados, de sacar el petróleo de tierra y llevarle a los terminales y que el gobierno se encargue de hacer las exportaciones a sus clientes a su conveniencia, no a la conveniencia de las empresas. Esa es una de las partes esenciales del nuevo modelo. Antes, las empresas recibían todos los ingresos extraordinarios que vengan del incremento de precios. Es decir, si el barril subía, ningún excedente se quedaba en el Estado, pues la diferencia entre el precio base y el valor de mercado era únicamente para la empresa contratista. Hablemos claro, si se negociaba en $35 y se vendía en 70, el excedente era para ellos. Es decir, una montaña de plata que lo recibían cómodamente, gratis. Montaña que ahora desaparece, pues hoy todo es para el Estado. Porque ahora las empresas solo cobrarán por extraer y los precios extraordinarios serán para el pueblo ecuatoriano. Decirle al mundo entero y a las petroleras que operan aquí en el Ecuador, señores, se acabó, ustedes no son dueños ni se van a creer nunca más dueños del petróleo. Ese es el mensaje claro y directo. Y la ley es clara para todas las empresas contratistas que ahora sí pagarán impuestos. Empresas que si quieren seguir en el país deberán incrementar sus inversiones para mantener o aumentar la producción petrolera. Ya no están solo para cosechar utilidades como hasta hace poco. Hoy deben invertir buscando nuevas reservas y aumentando la producción. Jamás volveremos a permitir que se haga con este recurso no renovable lo que se ha hecho en los últimos años. Es decir, prácticamente perder la propiedad del mismo, ver cómo las utilidades van a otras manos y ver tan solo cómo lo marginal, lo residual, quedaba en el dueño del recurso, es decir, el pueblo ecuatoriano. Ahora no solo hay un cambio de modelo que dejará ingresos importantes para el Estado, sino que además la comunidad de donde se extrae el petróleo se beneficiará con el 12% de las utilidades de las empresas. Más de $100 millones para obras de desarrollo de esas comunidades a través de proyectos del BEDE para hacer justicia con nuestros hermanos. Reglas de juego claras para la inversión. Mayores ingresos para todos. Es así como se hace soberanía. Es así como se hace patria. Es así como se hace justicia. Porque tú ya sabes en quién confiar. Defiende lo tuyo. Defiende tu petróleo, que al fin es nuestro. Es de todos. La revolución ciudadana está en marcha. Kanko
Mi nombre es Humberto Piaguaje, soy de la nacionalidad secoya, de la Amazonía ecuatoriana, provincia de Sucumbíos, de Ecuador, sobre todo selva, anteriormente maravilloso para nosotros y ahora contaminado totalmente. Mientras que aquí son millonarios en económica y en industria, pero para mí es material nada más, porque la vida millonaria, lo que nosotros tendríamos de seguridad a vida futura, es la naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestro hábitat. Eso considero yo ser millonario. El petróleo es considerado la sangre de nuestros abuelos, de nuestro pueblo ancestro, que ellos al morir dejaron toda su sabiduría al enterrar bajo subsuelo. Eso es lo que nos ha dado la sabiduría a nosotros hasta el momento. No solamente creemos que la existencia de sabiduría existe en el subsuelo, sino también en el cielo, en la tierra, en los árboles, en los ríos. Todo eso nos encierra para nosotros algo que nos da iluminación para poder subsistir en la tierra. Que la selva es nuestra universidad. Decía también que nuestra selva es hospital. También dije que la selva es nuestro mercado. Hospital porque de ella encontramos las plantas medicinales. Mercado porque de ella igual subsistimos, sobre todo cazando animales. Igual digo universidad porque nos da sabiduría a todos, igual a los chamanes, a los grandes sabios, adquirieron de la selva. Eso ahora ya no existe. Más existe la contaminación que la seguridad de vida humana, exclusivamente en la Amazonía ecuatoriana, donde operó más de 22 años la actividad petrolera de Chevron Texaco. Y nosotros, terminando cada vez más gente, termina también la selva, nuestro medio ambiente, el agua totalmente contaminado. Eso quisiéramos que nos tomen mucho en serio, porque si nosotros a lo mejor no nos resuelven en menos de 10 años, yo creo que va a seguir en peor. Que busquen la mejor manera para que puedan resolver lo más pronto posible este problema que causa en nuestro país. Felicitaciones a las personas que nos están ayudando, que piensan, aunque no están en el medio, pero se sienten de corazón como estar perdiendo a sus propios hijos. Es como que están perdiendo a sus propios abuelos. Es como que están perdiendo a sus propios padres. Entonces, es también una fuerza que retomo nuevamente y para poder seguir luchando para la vida de mi pueblo. Gracias.
La industria petrolera del Ecuador. Si bien los demandantes ecuatorianos lo pintan como un país tercermundista sin industria petrolera propia, el Ecuador tiene un importante y creciente sector petrolero. Los demandantes de este caso afirman venir de la principal región petrolera del Ecuador, la Amazonía u Oriente. De 1964 a 1992, Texaco Petroleum Company, conocida como Texpet, participó en un consorcio de exploración y explotación petrolífera en el oriente del Ecuador. El gobierno del Ecuador, a través de su empresa gubernamental Petroecuador, fue el propietario mayoritario del consorcio. El consorcio Texpet Petroecuador tuvo operaciones en una zona geográfica limitada conocida como La Concesión. Antes de que se formase el consorcio, por motivos económicos y territoriales, el gobierno del Ecuador decidió explotar campos petrolíferos y distribuir tierras a colonos en el oriente, lo que ocasionó que la selva tropical se convirtiese en centros urbanos, plantaciones de palmas y pequeñas fincas. En 1992 concluyó la participación de Texpet en el consorcio. Desde entonces, encabezada por la empresa estatal Petroecuador, la industria petrolera ecuatoriana ha crecido enormemente bajo la dirección del gobierno. Ecuador integra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus reservas de petróleo tienen un importante papel en la economía ecuatoriana. Ecuador produce más de 170 millones de barriles de petróleo anualmente. Y el país obtiene miles de millones de dólares de su sector petrolero. El sector petrolero típicamente abarca hasta 60% de los ingresos por exportaciones del país. La antigua área de la concesión de Texpet Petroecuador abarca solo una pequeña parte de la industria petrolera del Ecuador. El gobierno ecuatoriano ha designado alrededor de 65% de la Amazonía para las actividades petroleras. Decenas de empresas de explotación y de servicios a yacimiento ya funcionan en el oriente. Petroecuador de Ecuador, la empresa conjunta ecuatoriano-venezolana Río Napo, Petrooriental de China, Enapsipec de Chile y otras. El Ecuador continúa apoyando y expandiendo agresivamente su industria petrolera en el oriente y en otros sitios. Ecuador quiere aumentar su producción petrolera a 600.000 barriles de crudo diarios para el 2013. Para alcanzar esta meta, Ecuador ha perforado más de 1.800 pozos nuevos desde 1990. La pujante industria petrolera ecuatoriana también incluye refinerías. Petroecuador ha sido el propietario y explotador de estas crecientes operaciones petrolíferas tanto dentro y fuera de la antigua concesión. Y son estas operaciones actuales de Petroecuador que los demandantes ecuatorianos muestran cuando atacan a Chevron. Estas fotografías de los sitios de internet de los demandantes ecuatorianos muestran las operaciones actuales de Petroecuador, pero falsamente las muestran como si fuesen de Texaco. En cambio, estas son fotografías actuales de los sitios remediados por Texpet en la década de 1990. Hace 20.000 años, los primeros seres humanos llegaron a América del Sur desde Asia. Eran hombres que migraban del frío de la última gran glaciación. Algunas teorías afirman que pasaron el estrecho de Bering, que une Alaska con Rusia. Otras afirman que llegaron en grandes balsas desde el Pacífico Sur. Al Ecuador se supone llegaron los primeros seres humanos hace unos 14.000 años. Miles de años después, en 1492, Cristóbal Colón desembarca en América trayendo la civilización, el comercio y el cristianismo al nuevo continente. El imperio inca, que hacía un siglo había conquistado los territorios de los quitus, dominaba en el Ecuador, hasta que en 1533 Pizarro venció a Atahualpa y lo ejecutó. Así los aborígenes fueron subyugados, convertidos en esclavos y convertidos al cristianismo.
En 1565, el rey de España dicta la creación de la Real Audiencia de Quito, y para mantener el enorme aparato imperial estatal, se establecieron encomiendas, por las cuales todas las tierras de los aborígenes pasaron a manos de los españoles. Las mitas, que no era sino la obligación de trabajar sin descanso en las minas de oro y plata, y los obrajes, que eran las maquilas de la época, donde los indígenas debían vivir hasta la muerte. El oriente ecuatoriano, para ese entonces, permanecía casi intocado, por considerarse un territorio hostil, de difícil acceso y sin mayores riquezas. Nadie podría adivinar que la industria del futuro dependería de lo que había debajo del suelo selvático. En 1822, el Ecuador se emancipa del Imperio Español. Sin embargo, la situación de los indígenas no cambió. Seguían siendo esclavos, maltratados y en la estratificada sociedad ecuatoriana se mantenían marginados y negados en su condición de seres humanos. Recién en 1851, José María Urbina decretó la manumisión de los esclavos, con la que miles de indígenas recuperaron la libertad. Sin embargo, la explotación continuó en los latifundios de los grandes terratenientes. El oriente se comenzó a utilizar como colonia penal, pero poco a poco la industria maderera y cauchera empezó a internarse. Sin embargo, nadie podría pensar que la mayor explotación, destrucción y aniquilación empezarían unas décadas más tarde, cuando las industrias norteamericanas del petróleo iniciaran la exploración del oriente ecuatoriano para dar con los yacimientos petroleros que se suponían existían. La revolución industrial precisaba del combustible que estaba debajo de los pies de los olvidados, marginados, pero al fin y al cabo, libres indígenas del norte del oriente ecuatoriano. Casi 500 años después de la primera colonización, se empezaba ahora en el norte del oriente ecuatoriano, una segunda, mucho más brutal y devastadora, conquista y colonización. En 1964, el gobierno ecuatoriano invitó a la petrolera estadounidense Texaco para que inicie exploraciones petroleras en la Amazonía. Ecuador y Texaco firmaron un contrato para quedarse en el país por 28 años y explotar crudo en Sucumbíos y Orellana. En 1972, Texaco inició sus operaciones en Lago Agrio, en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador. En el sector que se empezó la exploración vivían varias comunidades indígenas: Quichua, Cofán, Secoya, Siona y Guaorani. Los amazónicos, la mayoría sin entender el español, no comprendían por qué extraños invadieron su territorio sin pedir permiso. Durante las operaciones, cerca de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas fueron vertidas directamente en suelos y cuencas. Esta cantidad de petróleo vertida suma 30 veces más contaminación que el derrame accidental del buque petrolero de Exxon Valdez. Mientras la petrolera seguía operando, un grupo de amazónicos de Xuxufindi se sintieron afectados por la exploración de la petrolera. Para organizarse de una mejor manera, decidieron fundar el Comité de Derechos Humanos de Xuxufindi en 1989. Pablo Fajardo, oriundo de Manabí, quien había llegado a la ciudad años antes, se encargaba de recibir quejas y comentarios de los que vivían cerca de los campos. Reclamos sobre suelos negros con crudo, problemas leves y graves de salud llegaban todos los días a su oficina. En 1990, 2 años antes de que se acabe el contrato, Texaco transfirió las operaciones del consorcio al gobierno ecuatoriano, pero mantuvo su propiedad del 37% de la producción de petróleo. Durante su operación, Texaco perforó 350 pozos, de los que extrajo cerca de 1.700 millones de barriles de petróleo crudo. En 1992, Petroecuador se convirtió en el propietario del 100% de la concesión y Texaco dejó el país. 3 años después, empezó con el proceso de remediación ambiental que duró hasta 1998. El petróleo derramado en el agua y el suelo de la zona era imposible de ocultar. A inicio de los 90, Judy Kimberly, una abogada estadounidense, llegó a Ecuador para conocer la Amazonía como turista. Se impactó por los niveles de contaminación que observó en los pozos donde había operado Texaco y decidió escribir un libro sobre su vivencia y lo publicó en Estados Unidos. Este texto llegó a manos de Cristóbal Bonifaz, un abogado ecuatoriano radicado en Estados Unidos, que retornó al Ecuador para constatar lo escrito por Kimberly.
Lo comprobó y regresó a Estados Unidos decidido que debía hacer algo. En 1993, junto con otros abogados, demandó a Texaco por contaminación ambiental. Al comienzo, ellos representaban a 76 demandantes ecuatorianos. Este número fue creciendo mientras más amazónicos se enteraban de que existía esa demanda. Creció hasta llegar a 30.000 personas que se sentían afectadas por la operación de la petrolera. La demanda en Estados Unidos permaneció casi 10 años. Pasó por manos de varios jueces y mientras no se sabía qué pasaría con la demanda, Texaco interpuso 9 demandas en contra de los afectados, acusándolos de fraude, enriquecimiento ilícito y otros. Finalmente, la demanda contra Texaco fue rechazada por no corresponder a la jurisdicción. Como la contaminación fue en Ecuador, determinó que la demanda debía presentarse allá. En el 2001, mientras la demanda era rechazada, la empresa Texaco Petroleum Company fue adquirida por Chevron. El fracaso en Estados Unidos no frenó a los afectados y en el 2003, un grupo de abogados, representantes de los afectados por la contaminación, interpusieron una demanda judicial por contaminación ambiental contra Chevron en la Corte Superior de Nueva Loja. Durante 8 años existieron una serie de demandas paralelas. Chevron las interpuso por concepto de fraude. No fue sino hasta febrero del 2011 que el juez de Sucumbíos emitiera una sentencia. Falló a favor de los demandantes y determinó que la petrolera debía pagar $8.000 millones por concepto de indemnización ambiental y social a los 30.000 afectados. Todavía los casos paralelos en contra de los demandantes están abiertos. Ha pasado 1 año y medio. El juez ha ratificado la sentencia que se duplicó porque la empresa no pidió disculpas públicas. Los afectados aún esperan el pago, que han esperado por 20 años. El 10 de octubre de 2011, Chevron Texaco no logró que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloquee la ejecución de la sentencia de casi $19.000 millones, por lo que las medidas de ejecución en contra de la compañía, iniciadas en Brasil y Canadá, avanzan.